Vamos a partir. Lo vamos a la PPT. Perfecto. En este momento todos deberían escucharme claramente y estar viendo la PPT. Ya, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, al hacer correr este curso, me la pueden ir haciendo, ya, porque es mucho más fácil que me hablen, porque a veces yo me doy cuenta a destiempo que me están hablando por el chat. Así que partimos. Y les recuerdo por última vez que si alguien no ha puesto su nombre, por favor me deje el nombre en los comentarios para yo después poder poner al día el listado de personas asistentes. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Del impuesto al valor agregado, el PPM, y otros impuestos y herramientas que están en impuestos internos y que son fundamentales para la labor de nosotros como prestadores de servicios, asistentes, ayudantes o auxiliares de administración y contabilidad. Eh, Vamos a partir por dar una vuelta un poco al concepto. Lo primero que se debe entender cuando hablamos de impuestos y de impuestos mensuales es que muchas veces se tiene la idea equívoca de que los impuestos que involucra en el formulario o en la declaración las empresas son impuestos de connotación obligatoria desde el punto de vista que son impuestos que yo pago. Es decir, se van a encontrar a través del transcurso y el ejercer el trabajo que ustedes van a realizar o que ya algunos están realizando, que muchas veces existe una asociación de que el formulario 29 es el pago de impuestos de la empresa. Ya como que nos duele pagar porque otra vez me salió alto el IVA, otra vez tengo que pagar muchas lucas. En contabilidad van a hacer una pregunta que es la clásica, que es ¿cómo puedo rebajar el IVA? ¿Cómo puedo pagar menos? ¿Ya? Y eso va a ser un común que los va a acompañar a ustedes de por vida, siempre. Toda la vida va a aparecer la famosa pregunta de ¿por qué estoy pagando tanto IVA? Etcétera, etcétera. Bueno, lo primero, lo primero que vamos a aclarar, dilucidar, es que en realidad el, los impuestos que están en los formularios mensuales, en los mensuales, los que son todos los 20, antiguamente todos los 12, todos los meses, en realidad no son impuestos de la empresa, ¿ya? Sino que con lo que nos encontramos en los formularios son con los impuestos que terceras personas dejan en nuestras manos para que nosotros finalmente terminemos de enterarlas a través del formulario que nosotros declaramos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a suponer el típico ejercicio o ejemplo de la venta. Si nosotros, si nosotros estuviésemos, por ejemplo, eh, vendiendo, el impuesto que está involucrado en la venta, de nuestra venta, no es un impuesto nuestro, es un impuesto de las personas que nos compró. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de ventas. Si yo estoy vendiendo, si yo estoy vendiendo y yo vendo un producto en 100.000 pesos, vamos a suponer el monto de 100.000 pesos como venta. Si yo vendo este producto de 100.000 pesos y el 19% de este producto es 19.000, por eso lo hice por 100 para que fuera más fácil, significa que finalmente la venta total va a ser la suma de ambos. Entonces vamos a decir que nosotros tuvimos una venta por 119.000 pesos. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es la lectura que nosotros debemos dar, reconocer y hacer entender también a la gente que trabaje con nosotros de qué significa esto. El valor real de una venta, ya el valor real de una venta, en este caso, son los 100.000. Esto es en lo que nosotros vendimos el producto. Cuando la persona que nos compró el producto, sea esto una empresa o una persona, nos paga el IVA dentro de la factura, en este caso los 19.000, lo que sucede es que este IVA es de una tercera persona, no es nuestro.
Lo que pasa es que en este caso, la persona que compró este producto de 100.000 pesos masiva, lo que hizo fue dejar dentro de nuestra cuenta corriente, bajo un concepto de retención, esos 19.000 pesos o ese 19%. Entonces, lo que pasa en el formulario de impuestos, ya, en el del impuesto al valor agregado, que es el formulario 29, lo que pasa en ese formulario, que es el que controla los impuestos mensuales, es que yo finalmente voy a retener para pagar en él un impuesto que no es mío, sino que es de la persona que me compró. Entonces, en realidad, los impuestos mensuales, que son los que vamos a ver todos los meses, que en rigor gran parte de todo lo que nosotros vamos a hacer en relación a la empresa se basa justamente en el pago de impuestos, tiene que ver efectivamente con la declaración de los dineros retenidos a terceros y no a un impuesto que es de nosotros. Es decir, cuando nosotros vendemos un producto, cuando nosotros determinamos que este producto valía 100.000 pesos más IVA, siempre debimos entender, o siempre vamos a tener que entender, que solamente los 100.000 pesos son de nosotros. El 19%, los 19.000 pesos, son del fisco, del Estado, de tesorería, como quieran llamarle, pero son los dineros de impuestos que van justamente a, en este caso, a recolección de impuestos internos. Perdón, de la tesorería, a través de impuestos internos. Entonces, la primera premisa para poder entender todo el ejercicio de acá en adelante es entender de qué se compone el concepto de impuesto. Entonces, el IVA, el impuesto al valor agregado, es la retención de terceras personas que nosotros vamos a declarar mediante el formulario 29. Ahora, ¿qué salvedad existe cuando nosotros somos empresas? Porque esto no pasa con las personas. Lo que pasa cuando uno es una empresa, la disponibilidad que existe de parte de impuestos internos es que si yo compré para vender, voy a suponer que yo compré un producto que vale la mitad de esto, que fue el que vendí finalmente en 100.000. ¿Ya? Entonces, si yo compré un producto en 50.000, ¿ya? Esos 50.000 a mí también me va a dar un IVA a crédito. ¿Ya? O me va a dar un IVA. En este caso el IVA sería justamente la mitad de esto, 8.500 pesos. ¿Ya? Voy a poner acá 8.500 pesos. Lo que sí, en este caso, se puede regular es el hecho de que si yo vendo un producto con un IVA débito, ya el concepto de débito es porque básicamente yo lo voy a deber, de 19.000 pesos y yo tengo compras con un IVA crédito por 8.500, lo que yo debería decir es que 19 menos los 8.500 dan finalmente el monto a pago. Entonces acá existe como una especie de liquidación antes del pago. Pero siempre deben tener presente que el resultado de esa liquidación es el impuesto de terceras personas. Se supone que si estamos en una empresa que tiene un nivel de venta constante, siempre nos vamos a encontrar con que la empresa paga IVA. Cuando la empresa no paga IVA es porque compra más que lo que vende y normalmente eso es raro, ¿ya? Porque si estás comprando más de lo que estás vendiendo es porque alguna anomalía hay en el sistema de trabajo o porque en realidad la empresa se está yendo en quiebra. Pero acá, como les digo, lo que es trascendental es entender que este impuesto que se paga finalmente, después de entender cuánto es el IVA de las ventas y cuánto es el IVA de las compras, el resultado que eso va a dar siempre es un IVA que fue retenido a compradores terceros, que son los que finalmente pagaron el impuesto. Entonces, la primera premisa o lo primero que vamos a matar como premisa contable es que el IVA nos pertenece. Entonces, cuando ustedes vendan, saben que pueden gastar los 100.000 pesos y saben que no pueden gastar los 19, porque los 19 finalmente van a tener que ir completamente o en parte después de una liquidación a ir a pagar los impuestos mensuales que no son de ustedes. Por eso cuando Impuestos Internos castiga este tipo de... Cuando se castiga este tipo de faltas, como por ejemplo
no voy a pagar el IVA, es una determinación muy peligrosa, puesto que como lo ve el legislador, como lo ven las leyes, es que en realidad esto es casi una especie de robo, porque ustedes lo que están haciendo es no enterar el dinero que terceros le están pagando al Estado mediante ustedes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Técnicamente es robarle a la tesorería, robarle al Estado o caer en una infracción para con ellos, ¿ya? Por otro lado, otros impuestos que están involucrados, de los más comunes, que vamos midiendo distintos tipos de impuestos a medida que vamos avanzando. Lo que importa hoy día es entender el concepto, como les decía, porque en la práctica vamos a entender muchas cosas más. Hoy en día hay otros impuestos como por ejemplo las boletas de honorario. Me imagino que varios de ustedes alguna vez en la vida han dado boletas de honorario y en las boletas de honorario existe el famoso concepto del 10%, que hoy día es un 10,75, ya no es un 10. Y este porcentaje es un porcentaje de retención. Este porcentaje también se paga a través del formulario 29 y también es una retención. Es decir, cuando alguien hace una boleta de honorario para nosotros y nosotros finalmente retenemos el dinero, lo que sucede es que al igual que la persona que nos compró con IVA, acá la retención de impuestos también nosotros la estamos considerando bajo ese concepto y deberíamos enterarla en algún momento justamente en el formulario 29. Si nosotros no lo estamos haciendo es porque estamos en una falta grave con la persona que es nuestro colaborador a través de boletas de honorario. Otro caso, los sueldos. La persona que trabaja con nosotros a sueldos, algunos de ellos, dependiendo del monto del sueldo, probablemente también estén afectos a impuestos como el impuesto único, ya que es el impuesto que finalmente afecta a las personas que trabajan con sueldo. Y ese impuesto único puede ser distintos porcentajes que está en una tabla en una tabla que se llama impuesto global complementario, que va desde el 0 hasta el 40%, dependiendo del monto que gane el empleado en este caso, donde también en algún momento se podría generar lo que se conoce como el impuesto único, ya que es un impuesto que se deduce desde el sueldo y que al igual que los anteriores tributos, quedan disponibilizados en manos del empleador, o en este caso el dueño de la empresa, para que después, bajo el mismo concepto de retención, efectivamente haga lo mismo. Es decir, que pueda enviar mediante el formulario 29 esa información, pagar los dineros y de esa manera la tesorería entienda que el contribuyente real es la persona que trabajó con nosotros. Entonces, técnicamente, como poder cerrar un poco la conclusión de inicio, lo que sucede en el formulario no es nada más ni nada menos que el envío de información por parte de nosotros de impuestos que no son nuestros, ¿ya? Entonces, en el formulario 29 no van a ver impuestos que son suyos. Por eso es tan importante, como les decía, el poder enviar el formulario en tiempo y en forma y entender el concepto de los impuestos, porque finalmente ninguno de esos impuestos podría no estar en nuestras manos, producto de que tanto las personas que nos compraron, la persona que trabajó con nosotros a boleta de honorario y las personas que trabajaron a nosotros con sueldo, ya disponibilizaron a través de los distintos documentos para con nosotros la cantidad de dinero que nosotros tenemos que responsabilizarnos por haber sido los retenedores de los mismos. Entonces, ese es el primer concepto que es interesante saber y reconocer del impuesto al valor agregado. Por otro lado, otro concepto que van a ver dentro del formulario 29 o de los impuestos mensuales es el PPM, que el PPM no es un concepto tan difícil de entender, porque el PPM finalmente es una especie como de abono, ya, ese sería un concepto en realidad como bien real. Es un abono o un ahorro, también podría ser considerado un ahorro, para el pago de impuestos anuales de la empresa, donde sí, efectivamente, la empresa paga impuestos. Las empresas
se ven condicionadas a través del tiempo a hacer seguimiento a dos tipos de obligaciones, que esas las vamos a ver mañana, dos tipos de obligaciones mensuales que ustedes tienen que conocer rotundamente. Una de las mensuales clásicas son el formulario 29, que es el que acabo de explicar, que son los impuestos mensuales. Y el otro es la renta, o que también es conocido como el formulario 22, que esto se hace de manera anual. En la misma fecha que probablemente muchos de ustedes que a lo mejor hacen honorarios hacen sus mismas eh, rentas de personas. Son exactamente las mismas fechas. Es un proceso que inicia en una fecha, pero que finalmente en el mes de abril se tiene que llevar a cabo para todos. Entonces, en este sentido, el formulario 29, como dijimos, es un formulario que funciona a razón de retenciones, donde nosotros constantemente estamos derivando los dineros que pasan a través de nuestra empresa, pero que pertenecen a terceros, que es totalmente diferente al formulario 22 porque el formulario 22 es nuestra realidad. Ayer cuando hablamos de los balances y hablamos de la forma de determinar la utilidad de la empresa a través de los ingresos y los egresos, que hablamos de los estados de resultados y temas aledaños, dijimos que había un momento en que nosotros determinábamos la utilidad de la empresa y que eso finalmente era la forma para poder saber nosotros cuántos impuestos teníamos que pagar, la rentabilidad de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, este formulario es de concepto anual y acá sí que hay un porcentaje de impuestos que nosotros vamos a tener que pagar por el concepto de utilidad de la empresa. Entonces, podemos dilucidar fácilmente que a través de los meses, nosotros solamente informamos lo que está pasando en la empresa y lo más probable es que a través del formulario 29 solamente estemos pagando retenciones de nuestros clientes y de nuestros colaboradores, que podría ser la gente que trabaja con nosotros con sueldo, boleta de honorario. Y por otro lado, que una vez al año vamos a tener que hacer un formulario donde nosotros vamos a decir lo que realmente marginamos como utilidad y esto lo vamos a transformar en pesos y esto va a estar finalmente expuesto a un impuesto, ya a un impuesto de empresa que en este caso puede fluctuar entre el 0% y el 27% dependiendo del régimen tributario y de otras cosas también que son temas que vamos a ir viendo más adelante. Pero lo importante es que este formulario es de manera anual. ¿Y para qué sirve el PPM? Que en el fondo es para qué estamos dando esta explicación. El PPM sirve para ahorrar el dinero para pagar justamente este impuesto. Y eso se hace de manera anual, considerando una relación directa con lo que la empresa está vendiendo. Entonces, finalmente, el cálculo del PPM es un monto que se calcula que va desde el 0,25% hasta el monto que ustedes calculen pagar o quieran pagar. Y lo que hace es juntar, básicamente, como les digo, el dinero para en algún momento tener determinado que si este 27% o este 25% son, por ejemplo, 100.000 pesos, se supone que nosotros a través de los formularios mensuales podríamos lograr este ahorro que hagan que tengamos gran parte de este dinero o probablemente tengamos ya solucionado el problema. La idea es que el PPM sirva para poder llegar al momento de la renta sin tener que desembolsar mucho dinero de inmediato. Pago provisional mensual. Entonces, el nombre también tiene la claridad sobre el tema. Al ser provisional, significa que es una provisión. Al ser una provisión, significa que aquí estamos reuniendo el dinero para en algún momento utilizarlo. Finalmente es un dinero que en algún momento se podría utilizar para el pago de impuestos o inclusive si ustedes tuviesen una pérdida podría ser un impuesto que les fuera devuelto. Entonces finalmente funciona en el concepto de provisión. Es decir, lo voy a considerar, no sé si lo voy a ocupar o no lo voy a ocupar, pero en cierta forma es un ahorro. Eso significa que no es un dinero que esté perdido, sino que técnicamente es un dinero que se está reservando o ahorrando para una situación. En este caso, la renta. El resto de los impuestos, como les digo, que están relacionados con los formularios mensuales, no tienen absolutamente nada que ver con el resultado de la empresa, puesto que todos son impuestos de terceros. En razón de esto, en razón de esto, vamos a partir por explicar uno
de los hitos más grandes que puede tener en este momento el sistema contable o el actual sistema contable que nosotros tenemos el día de hoy día y que finalmente es la forma más práctica de hoy día entender cómo funciona la contabilidad de hoy. Existe efectivamente una contabilidad súper tradicional que todavía se enseña en los institutos, todavía se enseña en las escuelas comerciales, donde finalmente lo que se hace normalmente es hacer lo mismo que hicimos ayer, explicar en qué se basa la contabilidad, los conceptos de activo y pasivo, después enseñar justamente a utilizar estos conceptos al momento de contabilizar, pero la realidad es que el día de hoy día muchas de esas tareas las hacen los software, ya casi no existe la contabilización manual, estamos bien erradicados de esa costumbre y hoy día gran parte del ejercicio contable mensual está arraigado en la correcta confección, aunque ustedes no lo crean, del famoso formulario 29. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer una revisión de cómo funciona uno de sus compañeros de por vida, como les decía, que era impuesto interno, y por otro lado, de entender cómo funciona el nuevo sistema, porque normalmente siempre ha sido muy mal implementado. Entonces hoy día vamos a ir con advertencias en relación al tema de impuesto interno, después de haber entendido en esta pequeña introducción, porque el tema es mucho más amplio, más o menos de qué se tratan los impuestos en Chile. Entonces, vamos a hablar primeramente de nuevos conceptos que están integrados dentro de los impuestos mensuales y de los que probablemente hemos escuchado muy poco y que probablemente muchas empresas no pongan en rigor en funcionamiento porque desconocen que estas existen. Y ustedes, al hacerse cargo de este puesto, tienen que saber que tienen que tener ojo y cuidado con ellas. Voy a utilizar bastante la plataforma Impuesto Interno porque evidentemente para que puedan ver Impuesto Interno tengo que entrar a algún cliente que lo tenga. Así que yo voy a aprovechar de loguearme con algún cliente y voy a compartirles pantalla de cómo se ve Impuesto Interno, cómo se ingresa y todo lo que sea necesario para que ustedes puedan ver con ejemplos reales este ejercicio. Entonces yo me voy a cambiar igual que ayer a pantalla completa para que ustedes también no pierdan de vista las cosas que estoy haciendo. Entonces voy a compartir toda la pantalla. Ahí estamos ok. Entonces, vamos a partir por hablar de uno de los conceptos que quizás es bastante poco conocido y como les digo es ultramente necesario que ustedes sepan que existe porque de esto va a depender la salud de la empresa y también el hecho de poder nosotros tener bajo control todos los movimientos de compra y venta. Ayer hablábamos de que en rigor existe un trabajo de impuesto interno por tratar de automatizar lo más posible los elementos con los cuales nosotros tributamos los impuestos y también, por ende, gran parte de los documentos que están involucrados con la contabilización de las empresas. Entonces, el día de hoy día vamos a partir por decir que, a diferencia probablemente de años anteriores, nosotros tenemos bastantes herramientas con las cuales podríamos trabajar para poder potenciar de mejor manera el tiempo de nosotros, poder hacer un mejor trabajo y ser mucho más precisos. Pero esto requiere de ciertas salvedades que son las que vamos a ver justamente ahora. ¿Con qué vamos a partir? Vamos a partir con un tema que se llama sesión de documentos. ¿Ya? La sesión de documentos es un tema que está bastante poco conocido y que yo les voy a dar en este momento el argumento para que ustedes lo entiendan y entiendan también qué relación tiene con la contabilización de documentos y por otro lado con las propuestas que pueda tener impuesto interno. Ya. ¿Qué es? ¿Qué es la sesión de documentos? La sesión de documentos, ya que aparece acá, tiene que ver con cambios que existieron en la ley en el año 2014
El 2014, estoy hablando de que todavía hoy día esto no es bien aplicado. De ahí vamos viendo, aterrizando de inmediato, la necesidad que existe de que personas empecemos a mejorar estos conceptos, dado que son errores de, en este caso, ya 6 años. Esta ley, que es del año 2014, lo que dice es que hay una nueva forma de manejo en la factura para poder tener un objetivo. Y ese objetivo es el que pocas veces ha sido entendido y es porque potencialmente me imagino que la mayoría de la gente no le ha dado la atención necesaria. Esta ley o este concepto llamado acuse de recibo fue hecho para que las empresas pudiesen tener liquidez. ¿Ya? Significa que esta ley fue hecha para que las empresas pudieran tener dinero de manera más rápida cuando existían los conceptos de ventas al crédito. Entonces, esto era liquidez, perdón. ¿A través de qué instrumento? A través del banco o de instituciones financieras que finalmente lo que iban a hacer eran proponernos algún tipo de herramienta bancaria como lo es el factoring. Entonces, finalmente, ¿para qué se hizo esta ley? Para facilitar básicamente el ejercicio del factoring. Hasta hace un tiempo atrás, para nosotros poder hacer sede ejecutivo o poder enviar una factura al factoring, lo que tenía que suceder es que yo hacía una factura, tenía que enviarla a la empresa que me iba a comprar los productos. Ya, aquí voy a poner como si esto fuera una empresa, me quedo fea, pero supongamos que esta es una empresa. Y finalmente esta empresa tenía que dar el visto bueno firmando lo que en ese momento se llamaba cuarta copia. Entonces lo que hacían, tanto en el tiempo ya de la facturación electrónica o de la facturación aún de papel, lo que se hacía era tomar la cuarta copia, que se decía cedible o ejecutible o ejecutivo, cedible ejecutivo, y lo que se hacía era que una vez que se tenía esto, uno tenía la facultad de esperar, no sabemos cuánto tiempo, por el pago del dinero, o por otro lado, ir justamente al banco para que a través del concepto de factoring nos prestase el dinero. Entonces, por ende, probablemente lo que nos iban a pagar en 60 días, nosotros lo podíamos tener abonado a lo mejor en 10 producto de este ejercicio de factoring. La ley fue hecha para eso, fue hecha para que las empresas que no tenían liquidez y que probablemente no podían esperar a que la empresa les facultara a este movimiento, ellos podían justamente tener acceso a. De hecho, Impuesto Interno tiene una plataforma de factoring donde ellos justamente te proponen a quién le puedes ceder los instrumentos bancarios que tú, los instrumentos mercantiles que uno tiene. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó y cuáles fueron los procesos que se instauraron? Se generó el registro electrónico de cesión de créditos. Esto significa que ya no era necesario que alguien manualmente firmase los documentos, sino que ahora de manera electrónica yo puedo aceptar esos documentos. Pero en este ejercicio o en este nacimiento existió también una contraparte, y es que pasado el tiempo que está generado para que esto ocurra, se entienden las facturas también por aceptadas. Hay un ciclo de tiempo en este registro o en esta oportunidad de registro que tiene que ver ahora con el lado de nosotros como personas que reciben servicios. Si a nosotros alguien nos factura una factura electrónica, existen 8 días calendarios, 8 días de corrido, en los cuales nosotros debemos rechazar o aceptar dicho documento. Entonces nosotros vamos a aceptar por dos motivos. Uno, porque dijimos que sí dentro de los 8 días, u otro, porque dentro de los 8 días no dijimos nada, pero ya venció el plazo y por ende se entiende que esa factura también fue recepcionada. Es decir, por omisión
es decir, por no decir nada, podríamos aceptar que una factura que se hizo la debemos. Por eso yo les decía que es súper importante, dentro del rigor del que nosotros vamos a ejercer, como administrativos, entender cómo funciona en teoría esto. O sea, la primera gran tarea con la que nos vamos a encontrar a partir de ahora dentro de nuestro trabajo es con la mantención o manutención de los documentos electrónicos. ¿Por qué? Porque estos, después de haber superado el rango de 8 días, se entienden por aceptados. Es decir, si existe también la mala intención, en algún momento alguien podría estarnos cobrando algo que no correspondía simplemente por el hecho de que al nosotros desconocer de esta ley y de este requisito por sobre la factura, podríamos por omisión o por desconocimiento estar aceptando una factura que no corresponde. Ahora, ¿qué pasa si la factura no corresponde? Deberíamos ejercer el rechazo, que es la forma de decir que no estamos de acuerdo con la factura y que finalmente nosotros tenemos objeción. Evidentemente el rechazo anula la factura y al anular la factura no permite que la persona que nos está vendiendo haga factoring ni transforme esta factura en liquidez, y por otro lado nosotros no la estamos integrando al registro. De esa manera no estamos usando mal el IVA, es decir, estamos corrigiendo el uso del IVA, y por otro lado además estamos en cierta forma protegiéndonos para una cobranza que no sea real, producto justamente de que los productos o la venta en realidad no corresponde. Aquí finalmente puede pasar desde que fue un error al momento de mandarnos la factura, como que alguien efectivamente tenga la mala intencionalidad de tirarnos una factura para que finalmente se la debamos. A nosotros una vez nos pasó que una persona que ya no queríamos sus servicios nos facturó 1.000.000 de pesos y después había que pagárselo por un servicio que nunca realizó. Entonces ahí hay una connotación que es especial. Ahora, evidentemente, si ustedes no recibieron el beneficio o el trabajo, y eso es peleable, no hay ningún problema. La problemática es que justamente eso se soluciona en juzgado. Entonces, para poder evitarse todo eso, y nosotros para proteger en cierta forma la empresa que nos está contratando, tenemos que tener mucho cuidado con esos primeros 8 días. Por otro lado, como característica número 2, está también parte de lo que dije, el correcto control del uso del crédito que viene en la factura. Es decir, en algún momento, si nosotros nos hacen una factura de manera errónea y nosotros la aceptamos, y esa factura, por nosotros usar el sistema de impuestos internos que hace todo automático, la llevamos al resultado, lo que va a pasar es que nosotros probablemente podríamos estar haciendo un uso incorrecto del IVA, y eso también tiene una sanción y tiene una problemática que básicamente nos podría traer problemas en algún momento y por el cual nosotros podríamos ser sancionados. Y de esta manera, efectivamente, después de nosotros haber hecho una correcta lectura del registro electrónico, saber cuáles son las facturas que sí, cuáles no, corregir, rechazar, etcétera, etcétera, yo sé que puedo en el punto 2 usar el IVA crédito correcto, lo que yo le explicaba recién delante. Nosotros tenemos un IVA de venta que, al restarlo con el IVA de crédito, que es el IVA de las cosas que nosotros hemos pagado, tiene un resultado, y este resultado es básicamente el que se paga. En el ejercicio que yo hice recién delante, decía que estábamos calculando 19.000 pesos menos 8.500, es decir, lo que finalmente yo voy a pagar son 8.500 pesos de impuestos, porque efectivamente no estoy obligado a pagar todo lo que me pagó la persona que me compró, sino que yo puedo restar lo que yo he comprado. Pero para eso, el punto 1 y el punto 2 son trascendentales para yo poder hacer uso solamente del IVA crédito que me corresponde y no del que no. Entonces, si yo aquí parte de estos 8.500 no correspondiesen porque es una factura que yo debería eliminar, una factura inexistente, en algún momento me podrían descubrir y me podrían justamente castigar diciéndome que este no era el impuesto que tenía que pagar, corregirlo y cobrarme multas sobre la nueva cantidad. Y de esta manera se logra el punto número 3, que es hacer una correcta declaración de impuestos a través de la propuesta de la institución. Es decir, la propuesta de impuestos internos
sirve, no tiene ningún problema, solamente hay que hacer algunos llenados de cosas especiales, pero ya el haber hecho el acuse de recibo de manera correcta es, en este caso, una gran parte de la solución final. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Vamos a ir a un ejercicio práctico de esto, así que no hay problema, lo vamos a revisar y les voy a mostrar finalmente de qué se trata, dónde se entra, qué es lo que se hace, etcétera, etcétera. Como también en algún momento les voy a compartir algunos software que hacen que esto sea mucho más fácil, pero como les dije ayer, las primeras clases son de aprendizaje, así que después les voy a mostrar la parte entretenida, que es donde nosotros finalmente entendemos que podemos ahorrarnos mucho tiempo. Todo este sistema, todo este sistema está ligado justamente con el acuse de recibo, que el acuse de recibo es el ejercicio práctico de entender que la sesión de documentos está habilitada o no está habilitada. El acuse de recibo es exactamente lo que acabo de explicar, con la trascendencia de que en este sentido es el ejercicio real. O sea, el acuse de recibo es lo que tú vas y haces en impuesto interno y es el nombre con el que es catalogado. Acá vamos a ver justamente lo mismo que estábamos conversando recién, porque uno va de la mano del otro inevitablemente. Entonces acá lo que nosotros vamos a leer es justamente la información que yo le estaba dando. Según esta ley, en el artículo 3, se puede rechazar una factura por la falta total o parcial de mercaderías o servicios. O sea, si existe una disconformidad, ustedes tienen el plazo de 8 días, que elimina el acuerdo entre las partes. Es decir, de esa manera ustedes corrigen esta problemática, no se hacen cargo de un IVA que no corresponde, no se hacen cargo de una venta que no corresponde, y por otro lado, también corrigen la deuda final. ¿Por qué? Porque si, aunque se hubiesen equivocado, les vuelven a entregar la mercadería, se supone que ustedes pidieron un plazo de pago conforme a esa fecha. Entonces, en cierta forma, tiene una forma como de, inclusive en algún momento, no comprar porque finalmente no les prestaron el servicio. Y de esa manera logran rechazar. Además, que es lo importante, que yo les decía recién, la factura se entenderá irrevocablemente aceptada. Es decir, el acuse de recibo para la cesión es importantísima, puesto que si ustedes no lo realizan, lo que podría llegar a suceder es que en algún momento estén en una situación de deuda irrevocable, porque al no hacer el movimiento dentro de los 8 días, esto se va a entender como aceptado. Y no existe la posibilidad de reclamarla después, que esa sería la problemática mayor. Le voy a recordar a las personas por última vez, a las personas que no han puesto su nombre en el chat, que por favor lo pongan para después yo poder poner al día la lista. Y le voy a recordar a las personas que si alguien tiene alguna pregunta, simplemente active el micrófono y me pregunte o escriba en el chat, ¿ya? Para yo poder estar atento. Artículo número 4. Si no se otorga, que es la otra opción, si no se otorga el recibo dentro de los 8 días, se presumirá que las mercaderías han sido entregadas o el servicio ha sido prestado, sin que se requiera el recibo en la factura, que era la antigua firma de la que yo le hablaba, o guía. En caso de otorgar el recibo, la aceptación dentro de los 8 días desde dicha fecha, son válidas las sesiones que se efectúen. Es decir, después de los 8 días, si ustedes entre el día 1 y el día 8 lo aceptaron, es una aceptación irrevocable. Si ustedes pasan los 8 días, es una aceptación irrevocable. El único momento en que pueden rechazar es entre el día 1 y el día 8 mediante la opción de rechazo, que particularmente yo me he dado cuenta a través del tiempo trabajando con la empresa que mucha gente ni siquiera sabe cómo rechazar un documento, y eso sí que es un temazo. ¿Cómo funciona finalmente esto si en algún momento hubiese que explicárselo a alguien? En este gráfico lo podemos entender de manera gráfica y medianamente simple.
Lo que les decía yo, entre el día 1 y el día 8 ustedes podrían, por ejemplo, reclamar. Y esta sería una acción de reclamo válida, donde ustedes, evidentemente, al rechazar, no esta factura perdería el mérito ejecutivo y no tendrían derecho a crédito fiscal. Es decir, si van a rechazar la factura, tienen que entender que el crédito que se restaba para pagar menos impuestos no lo van a poder usar. Entonces, si alguien se equivocó, hizo la factura, ustedes la rechazan, lo que tendrían que pedirles es una nueva factura corregida por los valores correspondientes, o finalmente, si era una factura que no correspondía, entender que el IVA tampoco lo pueden usar. Si por otro lado tenemos la situación número 2, me fui al revés, pero es por un tema de logística. Caso número 2. ¿Qué pasa si llego al día 8 y no hice nada? Bueno, lo que va a pasar es que va a ser aceptada, ¿ya? Esta es una aceptada, y al ser aceptada se transforma en cedible, que significa que podrían hacer el movimiento de factoring. Tiene mérito ejecutivo, significa que efectivamente el factoring lo puede enviar a los bancos para esto transformarlo en dinero y hacer todas las labores en rigor de cobranza, en algún momento inclusive, y al ser aceptada también nos da derecho a crédito fiscal. Es decir, si nosotros la aceptamos, porque llegó al 8 días y no hicimos nada, igualmente tenemos el derecho de poder usar el IVA crédito para reducción del impuesto que nosotros tenemos en nuestro propio formulario. Y caso número 3, ¿qué pasa si dentro de los 8 días yo acepto la factura, hago la acusa de recibo dentro del plazo legal? Pasa exactamente que en la anterior. Existe la posibilidad de cederla, existe el mérito ejecutivo, que significa que lo puedo transformar en dinero y también en algún momento se puede transformar en una cobranza, y que tenemos derecho al crédito fiscal, es decir, a restar esta parte del IVA de los impuestos que finalmente nosotros tenemos que pagar. ¿Ya? El gráfico técnicamente está hecho para poder entender justamente eso. ¿Qué pasa si acepto antes? ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Y qué pasa si yo rechazo antes? Ahí tenemos las conclusiones y tenemos justamente los usos que va a tener el documento una vez que esto haya sucedido. Voy a ir a ver el chat porque vi que alguien escribió. Ya, Sofía pregunta, ¿qué pasa si en una empresa se extravían las facturas? ¿SII en este caso también tendrá multa? Ya, es una buena pregunta, porque ahí también existen conceptos mezclados, producto de justamente el cómo Impuestos Internos ha ido avanzando y probablemente comunicacionalmente no ha sido lo suficientemente efectivo para hacerle entender a los dueños de la empresa que la gente que trabajamos en estas áreas y que probablemente estamos ocupados 9 horas en el día, tenemos que tener acceso a esta información. Y es que desde el año, de hecho, desde el año 2014 que se crea este sistema y desde agosto del 2017, todos los documentos han pasado casi a ser electrónicos. Y los libros relacionados también son electrónicos. En estricto rigor, ¿qué es lo que quiero decir? Que el día de hoy, Sofía, y a partir de agosto del 2017, ya no existen multas por el extravío de documentos. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace con los documentos es de manera electrónica. Los documentos se aceptan de manera electrónica, se firman de manera electrónica. Cuando hablamos, por ejemplo, de la sesión, que antes era súper importante que la sesión se hiciese, es decir, llegar al otro lado, que el recepcionista del servicio viera si el servicio estaba ok y nosotros devolvernos con una guía de despacho firmada o con una factura firmada. Eso antes era trascendental, era importante. El día de hoy día, esa sesión se entiende en este esquema que tenemos acá. Si alguien entró, le dio el ok, encontró que estaba todo perfecto, no hay ningún problema, se entiende eh, de que está todo en orden. Por otro lado, si yo llegase a perder el documento, hoy en día la ley dice que no necesitamos documentos porque los documentos existen de manera electrónica. De hecho, a partir de enero de este año, la mayoría de los documentos de compra y venta van a ser electrónicos. Van a quedar solamente algunos. Ahora, ¿qué pasa con esos algunos? Esos algunos son los que podrían tener problemas. Por ejemplo, en este caso de que me habla Sofía,
Las facturas ya no, po, porque las facturas ya son documentos que son electrónicos. Se aceptan electrónicos, se validan electrónicos, tienen todo su movimiento bajo ese sistema. Y como todos van a parar a la base de datos de Impuesto Interno hoy día sabe si las facturas son verdaderas o son falsas. No hay ningún problema con eso. Los que quedan aún son las declaraciones de ingreso, que son el documento de internación cuando uno compra mercadería al extranjero. Queda todavía las boletas, estas boletas que dan en los almacenes, por ejemplo, cuando uno va a comprar, y que son boletas que se hacen a mano. Y yo creo que es como un pare de contar, no hay más documentos hoy día en el mercado que sean manuales. Hay otros que son electrónicos manuales, como el Transbank. Que el Transbank, si bien es cierto, es un documento que se emana de un dispositivo electrónico, no tiene un tratamiento electrónico dentro del impuesto interno porque nosotros somos los que tenemos que ingresar la información en caso de requerirla. Pero en el global no hay multas. Ahora, evidentemente, si nosotros en algún momento perdimos documentos oficiales, sí hay multas, pero no la factura. Podrían multar la pérdida de un libro contable, podrían multar la pérdida de hojas foliadas para para contabilidad computacional. Eso podría tener multa. Pero en realidad el día de hoy día las facturas comunes y corrientes, si se pierde, efectivamente da casi lo mismo, producto de que, como les digo, el día de hoy día ya todo tiene una connotación y un control electrónico. Ya, entonces, vamos a seguir. Entonces, lo primero que vamos a ver es efectivamente cómo se realiza el acuse de recibo, para que ustedes sepan cuál es la ruta, cómo se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les voy a contar que por una decisión unilateral, que la tomé yo solito, eh, voy a voy a grabar la clase. O sea, la clase se está grabando. Así que yo cuando termine la clase voy a subirla y voy a dejarla como un link dentro de la misma clase porque efectivamente esto es información que probablemente no nos vamos a encontrar siempre y evidentemente a que la podamos ejercer puede pasar un tiempo. Así que mejor lo vamos a dejar grabado. Entonces, para hacer esto lo más institucionalmente posible, vamos a ir con el cómo se hace un acuse de recibo. Ya. Para entender, primeramente, dónde está la información del acuse de recibo, deberíamos entrar a la página de impuesto interno con el root y clave de la empresa con la que nosotros estemos trabajando o vayamos a trabajar. De hecho, es súper importante si hay alguno de ustedes que ya trabaja en esta área y se están perfeccionando o están poniéndose al día con algunos conocimientos, que esto se materialice lo antes posible. Entonces partimos con, como les dije, acuse de recibo. Ya, el acuse de recibo, en este caso, se realiza y se chequea de la siguiente manera. En impuestos internos, una vez de haberse logueado en servicios online, impuestos mensuales, ustedes al dar clic acá, se van a encontrar con un concepto que es el que vamos a trabajar hoy día, que es el registro de compras y ventas. El registro de compra y venta es justamente el que a través de el acuse de recibo logra condicionar la cesión de un documento. Entonces, es decir, acá es el corazón de la operación y acá es donde vamos a ver justamente esta información. Voy a simular el ingreso a impuesto interno. Para el que está anotando, a pesar de que lo voy a dejar en video, la ruta sería servicios online, impuestos mensuales, registro de compra y ventas, ingresar al registro de compra y ventas. Esa es la ruta. Acá, con lo que ustedes se van a encontrar es con el root con el que trabaja la empresa y con periodos. ¿Ya? Entonces, finalmente, como estamos hablando de 8 días, en realidad el único periodo donde puede haber información de acuse de recibo es en el actual.
Es claro. Entonces lo que voy a hacer es apretar el botón consultar. ¿Qué es lo que sucede en este momento cuando yo aprieto el botón consultar? Impuestos Internos trae desde su propia base de datos todos los documentos electrónicos conocidos por él y que en este momento tienen la composición de cómo va la empresa a la fecha. Con esto, en algún momento nosotros podríamos decirle a nuestro jefe cuánto es el IVA que tiene por pagar para el próximo mes, si es que estuviese cargado todos los documentos acá. Por ejemplo, acá tienen una empresa que tiene ventas por las cantidades que aparecen acá. Voy a tomar mi calculadora porque como les dije ayer, los contadores no estamos obligados a hacer campos para las matemáticas, sino que tenemos que saber ocuparlas. Entonces, si yo sumo 1.261.215, que es el concepto de venta, más las boletas que aquí están, menos una nota de crédito, 83.030, significa que este cliente a la fecha tiene un IVA por pagar de 1.920.000. ¿Ya? Ese sería el IVA que tiene por pagar a la fecha. ¿Y cuánto IVA crédito tiene? Que es el que se resta. Ese 1.920.000 del que yo le hablo es lo que le disponibilizaron en sus manos. ¿Ya? Este es el impuesto que esta persona no puede gastar. Es decir, en este caso, no ganó 12, no vendió 12 millones, vendió 10 millones más la retención del cliente. Entonces, en este caso, los 10 millones son usables, el 1.961.000 no lo sabemos aún porque tenemos que ver si tenemos IVA crédito para rebajar esto, pero hasta el momento ese 1.961.000 que nos fue entregado es parte justamente del dinero que la persona que nos compró disponibilizó para que nosotros enteremos en arcas fiscales. Si yo me voy a mirar las compras, voy a ver que acá también tengo compras y también tengo IVA a favor. Entonces en este caso tengo como IVA a favor 992.933. Eso significa que la diferencia entre ambos es finalmente la que yo puedo ocupar. Entonces acá dijimos que yo tenía 1.920.000 menos 992.933. Significa que si ustedes hiciesen la resta entre el IVA que tienen que pagar y el IVA que tienen a favor en compras, ustedes ya le podrían decir a su jefe que la diferencia entre ambos, que es más o menos 927.000 pesos, es la parte de la caja que él tiene que no puede gastar. Entonces ustedes, por otro lado, aquí ya pueden empezar a hacer chequeos de información. ¿Para qué? Para que la empresa no caiga en problemas y ustedes efectivamente ejerzan de mayor forma su labor de asistentes. Entonces, después de aclarar que aquí es donde cae toda la información del sistema, vamos a ir justamente a revisar el acuse de recibo. Entonces, para poder hacer un corte, voy a repetir la ruta para las personas que están tomando nota y quizás no alcanzaron. La ruta es servicios online, impuestos mensuales, registro de compra y venta, ingresar al registro de compra y venta. Dijimos que en este momento nosotros teníamos que aceptar el mes y ver qué impuesto interno descargar la información mensual. Y acá nos vamos a encontrar con las compras. El acuse de recibo existe solamente para las compras. ¿Por qué? Porque las compras es las que tenemos que aceptar. Las ventas, efectivamente, nosotros sabemos por qué estamos vendiendo y la persona que nos compra a nosotros es la que va a tener que hacer el acuse de recibo. Así que punto número 1, el acuse de recibo existe solamente para bajo el concepto de compra, no bajo el concepto de venta. No hay acuse de recibo para las ventas. Solamente hay acuse de recibo para las compras. Entonces, nosotros al elegir nos vamos a encontrar con esto, que son las compras, valga la redundancia, y con estos menús que están acá, donde está registros, pendientes, no incluir y reclamados. Cada uno de ellos tiene una definición. Registro significa que ya están aceptadas, que están dentro del sistema, ya están consideradas como parte de los documentos aceptados y cualquiera de estos documentos que están acá, 22, todos tienen la connotación de cedibles. Es decir, cualquiera de aquellos efectivamente podría cederle la factura a sus factoring para transformarlo en dinero. Y por ende, nosotros también aceptamos que tenemos esa deuda. Por otro lado, está el concepto de pendientes. Pendientes es el lugar donde están
todos los documentos que todavía están en el transcurso del día 1 y el día 8. Es decir, esta es la parte donde se hace el acuse de recibo. Posteriormente están los no incluir, que los no incluir técnicamente son todos aquellos documentos que la empresa compró, pero que en realidad no eran parte del gasto de la empresa, por ende, en cierta forma, aceptas el cobro, pero no quieres incluirlo dentro de tu contabilidad. También es un proceso que es obligatorio hacerlo porque en algún momento, si una compra no corresponde a la empresa, se supone que el uso del IVA tampoco. Entonces, en cierta forma, al momento de no incluir, lo que estamos haciendo es decir que no vamos a ocupar ni el concepto, ni tampoco vamos a ocupar el IVA que está relacionado con el movimiento. Y por último, reclamados, que son los que nosotros rechazamos, los que no estamos de acuerdo que estén ahí y que finalmente nosotros por algún u otro motivo dentro de los 8 días definimos que era algo que no pedimos, que no estaba conforme a nuestras necesidades o que detectamos que alguien nos estaba facturando algo de mala fe. Entonces vamos a volver a pendientes, que pendientes es el lugar donde se hace la acuse de recibo, valga la redundancia. Entonces después que entran, ustedes deberían siempre ir a revisar pendientes. ¿Cada cuánto tiempo les recomendaría yo que revisen pendientes? Una vez a la semana, porque si se dan cuenta, dado que el acuse de recibo es cada 8 días, si por ejemplo ustedes determinaran que van a revisar las ventas todos los días viernes, nunca van a llegar a un día 8, porque siempre van a ver la revisión posterior, a lo más en el séptimo día. Ahora, ¿cómo se da acuse de recibo? ¿Cómo se rechaza una factura? Bueno, veámoslo. Acá están conceptos. Estas son facturas electrónicas que ustedes recibieron, afectas, que es decir, que involucran IVA, y facturas exentas, que son documentos que no involucran IVA. Si yo ingreso a alguno de estos, me voy a encontrar justamente con la clasificación completa de los documentos. Acá es detalle por detalle cómo está compuesta esa parte que no ha sido aceptada. Y donde dice fechas de recepción, que es la fecha donde a nosotros nos llegó el documento, que puede ser distinta a la fecha del documento, pero fecha de recepción, existe un botoncito que dice dar acuse de recibo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ustedes tienen dos formas de dar acuse de recibo si es que están de acuerdo. Uno es dar clic acá, elegirlos todos y elegir el botón de acuse de recibo masivo. El acuse de recibo significa que ustedes están aceptando, ¿ya? Eso es importante. El acuse de recibo, si ustedes lo apretan acá, les va a salir otra ventana y lo que le está diciendo es que va a recepcionar todos los documentos como OK mediante una de estas dos premisas. Normalmente es la primera. Si yo apretase este botón, todos esos documentos van a ser aceptados y yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con que me cobren los distintos montos que aquí aparecen. Por otro lado, dado que esa es la forma fácil de decir, porque efectivamente usted podría decir, estos 6 documentos, sí, está bien. Ustedes pueden ponerse acá y saber a quién corresponde, el nombre. Acá tienen el folio. Si ustedes apretan, pueden ver efectivamente el documento y lo que le están cobrando. Entonces, de esa manera podrían saber efectivamente de qué se trata el cobro que está acá. Pero, ¿qué pasaría si ustedes quisieran rechazar? Porque no hay un botón de rechazo. Bueno, aquí lo que sucede es que ustedes tienen que entrar documento por documento. No existe como un rechazo general porque efectivamente no existe la posibilidad de hacerlo y podría ser probablemente un error. Para minimizar el error, lo que existe es que acá, en cada fecha de recepción, existe el cuadrito este celeste que tiene como un lapicito que dice dar acuse de recibo. Si yo aprieto este botón, me voy a ir a otra página donde me está diciendo que voy a trabajar con este documento. Yo le digo que está bien, ingreso, y una vez dentro, abajo, yo me voy a encontrar con las diferentes posibilidades que tengo de trabajar con el concepto que estoy mirando. Entonces, a diferencia que el otro dice, ya voy a aceptar todo, acá yo ataco los documentos uno por uno. Y en este caso, efectivamente, si se dan cuenta, en color rojo, están todos los motivos por el cual yo podría reclamar un documento.
reclamo al contenido, que podría ser en realidad esto no tiene nada que ver conmigo, ¿ya? Entonces rechazo el contenido porque no sé ni de qué estamos hablando, no hay una relación comercial, etcétera, etcétera. Reclama por falta parcial de mercadería o servicios, que es la que está acá. Se ve mi mouse, sí. Ya. Que este podría ser porque hay parte de los, porque llegó la mercadería disconforme. O reclama por la falta total. Es decir, yo no recibí nada de eso y yo no recibí el servicio. Entonces lo que yo hago es rechazar la factura completa. Como por otro lado está la posibilidad de aceptar y la posibilidad de aceptar el contenido, que es básicamente que se aceptaron las mercaderías. Pero si ustedes apretan el botón verde, de inmediato esto va a ser aceptado igual. De hecho, en este caso es más fácil para mí apretar el verde, porque evidentemente aquí yo puedo confirmar, pero si se dan cuenta, después de apretar eso, solamente me queda habilitado el botón de aceptar contenido, que es técnicamente decir que las mercaderías están aceptadas. Lo acepto y yo ya vuelvo a la pantalla anterior donde esta factura número 412 va a cambiar en el concepto de, voy a factura electrónica, perdón, voy a ir a ingresos manuales para que vean que esa factura ya entró al registro de compra y venta como una factura aceptada. Como digo, lamentablemente no puedo rechazar porque el cliente es el que tiene que hacer eso. Pero acá yo ya tengo mi acusa de recibo. Entonces acá dice que el 19 del 11 a las 16:19 yo acepté el recibo y que fue otorgado por mí como receptor. ¿Ya? Que eso es correcto. De hecho, esta empresa la conozco, por eso lo estoy haciendo. Si vuelvo a pendiente, me quedan 10 documentos por los cuales yo tengo que ir tomando la decisión. Y acá, como les decía, inclusive ustedes podrían ingresar en algún momento y mediante el botoncito que está acá, podrían rechazar lo que la factura significa. El rechazar significa no acepto nada de esta factura. ¿Ya? Por eso cuando les decían delante, si ustedes rechazan esto, están rechazando el monto total, están rechazando el IVA y todo lo que viene dentro de la factura. Por ende, después, evidentemente, no pueden utilizar el concepto porque estarían en un error. ¿Qué es lo que sucede posteriormente que ustedes hacen este movimiento? Técnicamente, como ustedes vieron, lo que sucede es que se entiende dentro del libro que esta factura fue aceptada. ¿Y qué pasa cuando se entiende que esta factura fue mediante el libro aceptada? Pasa a ser parte de la composición que Impuestos Internos dice que en algún momento va a llevar justamente a la propuesta del formulario 29. De esa manera, nuestro formulario ya estaría con los documentos que nosotros sí estamos de acuerdo que estén ahí. Y esa es la forma técnica de hacer este famoso acuse de recibo. La importancia, como les digo, es que es la aceptación del documento. Tercer punto, que también tiene que ver con lo mismo y probablemente es la parte fundamental para poder ejercitar, que es entender esto, cómo se hace. De hecho, les voy a hacer muchas preguntas de esto en las próximas clases, porque aquí es donde hoy día todo se hilvana y todo se une. Registro de compra y ventas. Anteriormente, para que ustedes lo entiendan, ¿qué es lo que sucedía y cuáles son los beneficios? Para poder entender cuál es el beneficio de todo esto. ¿Qué es lo que sucedía anteriormente con los contribuyentes mediante el formato antiguo? Se emitían y recibían DTS, es decir, ya existía un formato electrónico, ya existía un formato electrónico, pero esto funcionaba a razón de envío. Por otro lado, había que tener un libro de compra y ventas que nosotros teníamos que hacerlo. Ya, esto lo hacíamos nosotros, no era automático. La emisión, evidentemente, la hacíamos nosotros porque nosotros emitíamos el documento, eso sigue siendo igual, es lo mismo hoy. Pero nosotros teníamos que hacer la mantención de un libro de compra y venta. Significa que nosotros teníamos que incorporar, mediante un sistema medianamente automatizado, los documentos que correspondían al mes, donde evidentemente las ventas se iban de manera automática, pero las compras debían ser cargadas por nosotros. Después también teníamos que había que mantener y enviar esta información electrónica por un concepto que se llamaban declaraciones juradas 3327 y 3328, que básicamente eran las declaraciones juradas donde decía a quién le vendimos nosotros IVA,
es decir, se informaba el IVA débito, y la otra decía a quién le compramos, y así se informaba el IVA crédito. De esa manera, lo que hacía Impuestos Internos era poder generar los cruces, ya que al enviar esta información, Impuestos Internos sabía todas las personas que nos compraron y por otro lado salía todas las personas a las que nosotros les vendemos. Entonces, justamente cuando comparabas una empresa con otra, la información debía en algún momento cruzarse. De esa manera, Impuesto Interno ya tenía cruces y podía entender quién en algún momento estaba haciendo uso indebido o ilícito del IVA. Y en ese entonces, cuando todas estas acciones copulativas se cumplían, se suponía que nosotros teníamos acceso a un formulario o propuesta de formulario 29. ¿Qué es lo que nos trajo justamente el tema del registro de compra y venta? ¿Y por qué tiene importancia para ustedes? ¿Y por qué es parte fundamental de una de las clases de este curso? Porque a partir de agosto del 2017, que era lo mismo que les comentaba delante, se creó el registro de compra y venta. ¿Y qué es lo que pasa con él? Se elimina la obligación de llevar el libro de compras y el libro de ventas. ¿Para quién? Para todos los contribuyentes del IVA. Entonces, cuando entendemos que el registro de compra y ventas ha eliminado la obligación de llevar libros y que estos se entienden como oficiales, ustedes pueden darse cuenta cómo el ejercicio anterior del acuse de recibo pasa a ser fundamental, porque este libro oficial debería tener solamente documentos que estén ok o validados y no aquellos que estén mal. Por ende, lo que vimos anteriormente, que era el acuse de recibo, probablemente lo que puede hacer es que nosotros no cometamos un error y en algún momento mal utilicemos algún documento, haciendo que nuestro libro, a pesar de que cumple con la obligación de ser un libro electrónico, esté con documentos que no corresponden. Por otro lado, se elimina también la famosa obligación de mandar estos documentos. Esto tenía unas multas que eran gigantes. ¿Ya? Aquí habían multas de 12 UTM o de una UTA por libro no enviado por periodo. Y esta información se supone que se enviaba dos veces en el año. En enero, perdón, en junio y en diciembre. Se suponía que eran los cortes, perdón. Eran los cortes de año en junio y en diciembre y uno tenía que decir qué fue lo que pasó en el semestre. Esto se abolió, ya no existe y por ende no existe esta problemática de multas y impuestos internos hoy día funciona con un sistema interno donde ellos ya hacen los cruces, dado que, ¿cuál es la gran diferencia entre el 2014 y el 2017? Es que se eliminaron casi al 100% los documentos manuales. De esa manera, Impuesto Interno hoy día no necesita que nosotros le digamos quién nos compró ni a quién le compramos, porque finalmente él lo sabe porque ese dato está en sus propias bases de datos. Y con eso, efectivamente, se eliminó anotaciones, bloqueos, restricciones de timbraje y multa, porque el día de hoy día cualquier persona que haga el IVA ya está liberado de la obligación mensual, porque el resto de las cosas pasa en una especie como de chequeo interno que tiene Impuesto Interno, en el cual nosotros ya no participamos y es parte de la automatización. Y finalmente se decreta que con razón a estos cambios, Impuesto Interno ya tiene una propuesta de formulario 29 que es mucho más completa que la anterior, como siempre recalcando que esto puede ser considerado como un concepto completo parcial, puesto que Impuesto Interno siempre nos va a heredar a nosotros la responsabilidad de, valga la redundancia, responsabilizarnos de los procesos que suceden en su plataforma. Por eso, ustedes tienen que aprender como futuros o ya presentes ayudantes de contabilidad, que una de las cosas que siempre tienen que tener súper claro es que nunca deben olvidarse de qué significa la palabra propuesta. Entonces siempre hay cosas que chequear, siempre hay cosas que revisar, no se confíen de las propuestas,
¿ya? Sino que simplemente hagan el trabajo como tienen que hacerlo. Uno de los casos es el que le mostré recién, que es el acuse de recibo, que creo que es el gran hito para poder establecer una buena declaración. Por otro lado, dentro del registro de compra y venta, también podríamos ver algunas descripciones o algunas generalidades que son importantes y que ustedes lo sepan. El registro de compra y venta es construido automáticamente con los DTE recibidos por impuesto interno. Eso significa que la mano de nosotros no tiene absolutamente nada que ver, más que justamente corregir si lo que recepcionamos está bien o no está bien, mediante el tema del acuse de recibo. Pero una vez que nosotros hacemos ese tema, se puede entender que estos registros están hechos de manera automática y por ende están bien a cualquier tipo de vista o revisión. Entonces estamos cumpliendo con una de las premisas que siempre ha importado, que impuesto interno después no nos moleste. Y por otro lado, es importante decir que si bien es cierto, el acuse de recibo es una parte importante de esta operación, también existe una que es muy importante que tiene que ver con la caracterización. En este caso, el registro de compra y venta se registrará el tipo de, en el registro, perdón, en el registro de compra y venta también se va a registrar el tipo de transacción, porque no todos son iguales, tanto de venta como de compra, de acuerdo a lo indicado en el DTE. Si no se indica la información, se registrará como del giro, tanto para el emisor como el comprador. Esto significa que existe un tipo de caracterización. En el caso de la venta, vamos a poner primero el caso que nosotros estamos vendiendo. Cuando nosotros vendemos y nosotros vamos a hacer una factura, nosotros debemos decir por qué estamos facturando. Y en ese momento debemos decir si estamos vendiendo una mercadería del negocio, del giro, si estamos vendiendo algún activo fijo, si en algún momento queremos vender un mueble o algo, tenemos que caracterizarlo como activo fijo, o si bien queremos vender un bien raíz, por ejemplo. Y esa información se va a registrar en el libro de compra y venta. Esto quiere decir que si por algún motivo ustedes van a vender algo del negocio que no sea del giro, la obligación en realidad estricta legal sería diferenciarlas. Una vez que se emite el documento, esto ya no se puede modificar y no pueden ir al registro de compra y venta a modificarlo. Por otro lado, están las compras, que define el tipo de compra y la naturaleza del registro. Esto significa que en este caso ustedes pueden ir y dar información donde ustedes pueden decir a qué se refiere cada compra de la que ustedes están haciendo. Por ejemplo, existe el concepto del giro, que significa que son compras que están hechas específicamente para utilizarlas en lo que el negocio se dedica a hacer. Existen las compras de supermercado, que en este caso, para la mayoría de nosotros, son como compras suplementarias. Es como se va al supermercado, se compra con factura y, por ejemplo, no sé, caso mío, compro azúcar, café y varias cosas que son las que uno tiene como para recibir a los clientes. Productos para el baño, de aseo, etcétera. Y estas compras también deben ser caracterizadas aparte. ¿Por qué? Porque en algún momento, según el fiscalizador nos revisa, él debe saber que son compras esporádicas y que él las puede elegir solamente con un filtro. En cambio, si yo no las caractericé, el fiscalizador evidentemente me podría decir, usted me está diciendo, quizás por omisión, pero me está diciendo dentro de su impuesto interno que estas compras corresponden al giro y yo no veo que en su giro tenga que ocupar papel higiénico porque usted es contador. Si yo no caractericé, si yo no puse el concepto de supermercado, el que peligra que ese gasto sea rechazado soy yo como contribuyente. ¿Por qué? Porque era mi obligación. Por otro lado, también existen gente que compran activos de bienes raíces, otros que compran IVA activos fijos, el IVA de uso común que se da en empresas más grandes, pero existe. El IVA no recuperable, que el IVA no recuperable es todas las facturas que ustedes tengan cuando ustedes son facturadores exentos. Hay personas que venden servicios exentos y al ser exentos no pueden recuperar IVA, entonces ellos deberían calificar todas sus facturas como no recuperables y no incluir que, como le expliqué hace un ratito atrás, antes de explicarle el tema de la acusa de recibo, el no incluir significa que
Sí, está bien, yo hice la compra, pero esa compra en realidad no es del giro, por ende no quiero meterla en los costos de la empresa y no pienso utilizar el IVA o no quiero utilizar el IVA. Entonces, dejémoslo como que lo compré, me lo facturaron, pero yo no voy a utilizar ni el beneficio del costo, ni voy a utilizar el IVA que está incluido ahí. ¿Qué importancia? ¿Qué importancia tiene hoy día también paralelamente este concepto dentro de la parte contable? Tiene una súper importante porque, por ejemplo, este año Impuestos Internos va a empezar a generar información financiera para los bancos. Eso significa que si nosotros queremos que el banco mire de manera real a una empresa, nosotros podemos ayudar esa mirada mediante la caracterización. ¿Cómo? Simplemente con que Impuesto Interno sepa que gastamos tanto dinero en costo directo, gastamos tanto dinero en supermercado que puede ser en otras cosas, informando al impuesto interno que compramos activos fijos, ya que también es importante. Probablemente una empresa, no sé, una empresa que trabaja en publicidad podría comprarse una máquina que cuesta 5 o 6 millones de pesos, que si no es caracterizada como activo fijo, impuesto interno va a pensar que eso es un costo, ¿ya? Y que compró 6 millones y que lo gastó en cualquier cosa que ya está consumida, siendo que finalmente es una máquina que está dentro del rigor del inventario de la gente y que en algún momento, si faltase dinero, inclusive la podría vender para poder hacer liquidez. Entonces es importante eso. Ya, ahora, para seguir, si el contribuyente, en este caso, emitió o recibió documentos en papel, que el único documento en papel que en este momento me llega a la cabeza de compra de manera rápida, es por ejemplo lo que yo les decía, el tema de las DIM, ¿ya? Que es comprar en el extranjero productos. ¿Qué es lo que podrían comprar el extranjero? Podrían comprar inventario o podrían comprar activos fijos. ¿Ya? Es decir, ustedes podrían estar importando materias primas para vender un producto, como ustedes podrían estar comprando justamente esta maquinaria de 5 o 6 millones del que yo hablo. Cuando eso pasa, ustedes están obligados a ingresar este documento en impuestos internos y ustedes caracterizarlos. Porque obviamente, al no ser electrónico, no vienen con una caracterización. Si se dieron cuenta en la PPT y después le dan una vuelta al video, hay una parte donde yo hablé que ante la omisión, por ejemplo, si yo vendo, ante la omisión de poner un registro, se va a entender que yo hice una venta del giro. Y al yo hacer una venta del giro, se supone que la empresa que lo va a recibir, por defecto la recibe como del giro. La diferencia es que yo, como la persona que compró, puedo cambiar ese concepto. ¿Ya? Y por otro lado, deberá tener actualizado el registro de compra y ventas antes de presentar su declaración. Solo en el caso que sea necesario, deberá complementar o caracterizar su información. ¿Por qué es importante caracterizar si en el fondo la mayoría de la gente no lo hace? Es porque también existen algunas cosas importantes dentro del concepto de los impuestos que la mayoría de la gente la desconoce. Por ejemplo, existe la posibilidad de recuperar el impuesto de un activo. Cuando yo les digo que están comprando una máquina de 5 millones y ustedes la multiplican por el 19%, estamos hablando de un IVA de 950.000 pesos. Es decir, hay empresas que probablemente van a poder rebajar esos 950.000 pesos en mucho tiempo. Pero si ustedes lo declaran como un activo, finalmente ustedes podrían pedir una devolución anticipada de ese IVA crédito. ¿Por qué? Porque corresponde a un activo y no a una compra. Y al ser un activo, evidentemente, como les digo, hay más tiempo para recuperarla y en ese sentido, Impuesto Interno le da la posibilidad de ir a buscar ese IVA crédito y recuperarlo. Ahora, pero para eso tiene que existir la caracterización y debería estar el documento caracterizado, como les digo, como por ejemplo un activo. Si ustedes usan la propuesta de impuesto interno, porque aquí existen dos posibilidades. Una, que sean contadores y ustedes sepan cómo cambiar el registro en la propuesta. Y la otra es que probablemente no tengan la claridad o probablemente trabajen con alguien que use la propuesta. Si ustedes arreglan el registro compra y venta, significa que la propuesta se va a hacer de la manera correcta. ¿Ya? Entonces no es que tengan que tener como un conocimiento especial para poder ir a hacer este movimiento en impuesto interno, sino que basta con que ustedes hagan una correcta caracterización.
Ahora, evidentemente, la devolución del dinero por activo va a ser chequeada. No es que Impuesto Interno les vaya a creer, porque no vaya a salir después el jefe que les diga que todo lo caracterizan como activo para que le devuelvan todo lo IVA a crédito, sino que Impuesto Interno también se va a comunicar con ustedes, les va a pedir un par de papeles y les va a aprobar la devolución. Y de esa manera les va a devolver el dinero, que en este caso eran como 950.000 pesos en el caso de un bien de 5 millones de pesos. Y por último, hay que entender que este registro no es la propuesta, ya que contiene toda la información de compra y venta. Eso significa que va a construir una propuesta solamente con estos dos conceptos. El resto de la operación también es un tema de ustedes. Ya, ahora, ¿qué les voy a explicar? Nos quedan 20 minutos. ¿Qué es lo que les voy a explicar ahora? Voy a llevarlo justamente al concepto de... Voy a ingresar acá, de nuevo. Me voy a loguear. Ya. Vimos recién el concepto de la acusa de recibo. Y estamos hablando ahora del concepto de el registro de compra y ventas y la clasificación y su importancia. Ya. ¿Qué significa esto? Vamos a ir nuevamente a la misma ruta. La voy a repetir para que si alguien la quiere validar. Es la misma ruta. Servicio online, impuestos mensuales, registro de compras y ventas, ingresar al registro. Ya entendemos que teníamos que hacer acusa de recibo dentro de los primeros 8 días y cuando esos 8 días pasen, nosotros vamos a quedar con esta información que está acá. Estos documentos, por ejemplo, que están acá, no están caracterizados todavía, porque como son clientes de nosotros, no caracterizan ellos, sino que caracterizamos nosotros. Pero son documentos que les falta caracterización. Entonces, ¿qué es lo que ustedes podrían descubrir o cómo podrían aplicar lógicas? Por ejemplo, a lo mejor la persona de adquisiciones no le dijo que están comprando. Lo que ustedes podrían hacer es entrar al registro, ver todas las facturas. Aquí existen posibilidades de orden. O sea, si ustedes apretan este botón, van a tener primero la factura más baja a la más alta. Si lo vuelven a apretar, van a tener la más alta a la más baja. De aquí nace un mundo de cosas. Por ejemplo, tienen compra de 785.000 pesos. ¿Es común comprar 785.000 pesos? A lo mejor no. En esta empresa puede ser porque aquí estamos hablando de en algunos casos estamos hablando de cosas que tienen que ver, por ejemplo, esto tiene que ver con la exportación, ¿ya? Pero supongamos que esta sea una empresa de producción de algo y donde normalmente no van a tener exportación, lo más probable es que cualquier monto alto que ustedes tengan probablemente pueda ser un activo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago yo? Yo hablo con la persona con la que yo trabajo y le empiezo a preguntar de qué se trata cada uno de los montos. De esta manera, ustedes de manera súper simple le podrían dar una upgrade a su empresa al momento de preguntar por qué compraste esa factura tan alta y probablemente se puedan encontrar con que esa factura es un activo. Vamos a suponer que Comercial Dutch, en este caso, es una compra de un activo. Vamos a suponer que yo hablé con la persona y me dice, sí, efectivamente es un activo. Claro, acá lo que yo podría hacer es apretar este botón y al momento de apretar yo voy a entrar a un cuadro de caracterización donde yo estoy viendo todos los ítems que acabo de enumerarles y donde yo debería clasificarlo de la manera que es adecuada. Entonces, en algún momento yo podría estar clasificando como un activo fijo, apretar el botón cambiar y yo al volver me estaría encontrando con lo siguiente. Voy a las compras y ahora tengo catalogado esto como un activo fijo. Y eso significa que cuando se haga la propuesta del formulario 29, esta va a ir a venir a buscar automáticamente este campo y lo va a poner en la parte del formulario que corresponde. Y no como un monto global. Y acá se causaría un doble beneficio. Uno es que el formulario estaría bien hecho, en rigor, y otro sería que podría tener también la recuperación
del IVA anticipado por compra de activo fijo, ya clasificado. Y eso significa que cuando yo le pida al fiscalizador el monto, fácilmente el fiscalizador va a poder ir a buscar cuál es el documento que yo digo. Antes no, porque antes había que buscar la factura y con la factura mostrarle la factura, mostrarle las órdenes de compra. Hoy día no, porque simplemente acá al existir este monto y establecer que este monto está pagado, el fiscalizador entiende que es una factura real y que efectivamente yo puedo recuperar el IVA que aquí yo comprometí. Por otro lado, también yo podría decir que montos más irrisorios quizás podrían ser compras de otro tipo de cosas que no están dentro del rigor del giro y podrían ser compras menores. Voy a suponer, porque este es un banco, pero voy a suponer que, por ejemplo, esta compra es una compra, por ejemplo, de supermercado. Entonces yo haría lo mismo, aprieto el botón, cambio, bajo y finalmente acá lo que pasaría es que yo voy a tener posteriormente en los conceptos la compra de supermercado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ustedes lo que están haciendo acá, como les digo, son varios ejercicios. Uno es poder tener probablemente un estado de resultado más simple que le podrían proporcionar a la gente. Hablamos ayer de que hay personas que no llevan contabilidad, ¿ya? No les gusta llevar contabilidad. Ustedes al hacer la caracterización están haciendo una especie de contabilidad. ¿Por qué? Porque le están ofreciendo a la persona, por lo menos por intermedio de la caracterización, saber si las compras son directamente del giro, si tienen que ver con compras de supermercados, que no tienen nada que ver para que funcione el giro, pero sí tienen que ver a lo mejor con cosas operativas, ¿ya? Como comprar cosas para atender los clientes, probablemente alguna rendición de algo que se compró para la oficina, resmas de papel, que finalmente yo no me dedico a vender resmas de papel, sino que lo que me dedico es a, no sé, pues hacer muebles. Pero para hacer muebles, como hay que complementarlo con algo, hay que ir a comprar resmas de papel para poder imprimir. Bueno, eso se puede catalogar como supermercado y se dividen del costo real. Y así también ustedes pueden tener un pequeño estado de resultado desde donde no hay contabilidad. Entonces, de cierta forma, esto les va a servir como también para poder tener un plus a futuro. Sobre todo si consideran que esta información es descargable. Ya, ustedes después, si ustedes quieren, esta información la podrían descargar, volviendo a la parte original. Voy a volver al principio. Yo cuando estoy en el principio del registro de compra, yo puedo descargar detalles o resúmenes. Si yo descargo detalles, va a descargarse un Excel que contiene toda la información de las facturas que están arriba. De esa manera, ustedes también podrían evitarse digitar y van a tener justamente facturas que eh, dentro de su detalle traigan ya clasificada el concepto de activos fijos en supermercado. Si ustedes se dan cuenta y bajan esto por el año y esa clasificación o caracterización es correcta, ustedes ya podrían tener un estado de resultado en una empresa que probablemente no tiene contabilidad y a lo mejor no quiere pagar contabilidad. Ya porque ahí se van a encontrar también con un sinfín de cosas, pero ustedes ya podrían empezar a tener herramientas desde acá. De hecho, eso es lo que vamos a hacer a futuro. Vamos a empezar a generar herramientas de donde no hay herramientas. Por eso es importante entender el por qué. Y este por qué tiene muchas aristas, porque finalmente eh, este por qué nos habla no solamente de lo que estamos haciendo, sino que la repercusión que va a tener. Entonces, en este caso puntual, ustedes se dan cuenta que desde el acuse de recibo, que es una obligación, pueden pasar a la caracterización, que ya les da un beneficio final. Entonces, todo esto es complementario y se va uniendo. Y ustedes se dan cuenta que al final todo es necesario de lo demás y ustedes le pueden buscar una lógica que sea beneficiosa para ustedes como en el área que ustedes quieren efectivamente trabajar. Aquí lo que voy a hacer mientras tanto es devolver a mis clientes a el estatus original que era del giro, que como les digo, después yo veo con ellos justamente esto en algún momento del mes. Pero lo importante era mostrarles eso, ¿ya? De que existe una forma de categorizar, existe una cantidad de datos con los que se puede trabajar y desde ahí, evidentemente, hay un universo de posibilidades que podemos nosotros empezar a crear desde acá mismo. De esa manera, lo que vamos a tener, como le digo, es un avance súper potente porque finalmente la famosa propuesta del formulario 29, que ya por horario la vamos a ver mañana, eh, se haga de manera automática.
Ustedes cumplen esto y pueden confiar mucho más en el formulario 29, con algunas salvedades que son justamente las que tenemos que ver el día de mañana, pero como les digo, finalmente se acerca mucho a la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las ventas en este sentido? Supongamos que nosotros estamos vendiendo. El concepto de venta, si ustedes entran acá, igual como entraron al registro compra y venta, que ustedes dan clic y se encontraban inmediatamente con el botoncito de cambio de tipo de compra. Si yo me voy a venta, se van a encontrar con que si dan clic en las facturas, estoy en venta, ¿cierto? No, ventas. Si doy clic en las facturas, se van a encontrar que acá no tienen botón. ¿Ya? Eso tiene una explicación súper lógica. Súper lógica. Y es porque las empresas al momento de facturar saben lo que están facturando o teóricamente saben lo que están facturando. Eso significa que nunca deberían estar haciendo una factura mal. Pero, en estricto rigor, las empresas también podrían estar facturando de manera equivocada. Para ello, vamos a ver justamente cómo funciona la facturación de una empresa en el portal de impuesto interno, que es lo que más nos interesa a nosotros. Existen software de facturación, pero para el que no lo sabe, solamente un 8% de los contribuyentes de Chile tienen sistemas externos de facturación. El 92% usa el portal de impuesto interno. Entonces, si ustedes van a salir a trabajar al mercado, evidentemente existe una posibilidad mucho más grande de que ustedes trabajen en el portal de impuesto interno a que trabajen en el portal de algún software de mercado. Aunque tienen la posibilidad. Por eso también vamos a ver en algún momento RPs. Yo tengo acceso por lo menos a unos 4 o 5 RPs por mi trabajo. Así que yo se los voy a mostrar y vamos a grabar también igual que ahora para que a ustedes les quede esto de forma de revisión. Voy a ir a servicio online y les voy a mostrar cómo se factura en el servicio de impuesto interno. Si alguien anota, tome el lápiz, cambie la hoja, si es que va a anotar en otra hoja, y voy a dar en este momento la ruta. ¿Cómo se factura en el sistema de impuesto interno? Servicios online, facturación electrónica, clic, sistema de facturación gratuito del servicio de impuestos internos, ¿ya? Que es donde deberían estar sus clientes. Y acá existe emisión de documentos electrónicos. Existe un menú más amplio, después lo vamos a ver, o yo les voy a dejar un video para que lo vean, pero en este momento vamos a entrar a emisión de documentos tributarios. Y acá existen todos los documentos tributarios que ustedes podrían llegar a hacer y que ustedes tienen que pedir autorización si alguna de estas no está. Acá yo voy a entrar a la facturación electrónica. Entonces, cuando yo entro a la facturación electrónica, voy a entrar a esto. ¿De qué manera yo acá puedo diferenciar qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo estoy ofreciendo? Bueno, de la siguiente manera. Voy a abrir primero un archivo donde está mi empresa. Así que para que alguien después no me diga, hoy estáis mostrando las claves. No, es que ahí están empresas que son relacionadas conmigo. Ya, punto número 1. ¿Qué es lo que sucede cuando yo facturo y qué es lo que hace que la caracterización desde aquí aparezca bien? Si ustedes se dan cuenta, existe un prellenado con los datos de nosotros. Pero cuando ustedes van a facturar, tienen acá tipo de venta. Entonces, eso significa que al revés de las compras, que la persona que me está vendiendo efectivamente me puede estar vendiendo algo del giro, es su giro. No sé, es su giro vender, no sé, voy a suponer una fiesta, es de su giro en realidad vender alcohol y comestibles. Y probablemente yo soy una fábrica de muebles que no necesita alcohol y comestibles para poder generar un mueble. Entonces, lo que yo hago es categorizar en el de compra y venta, ¿cierto? En el de compra. Y ahí yo digo que son compras de supermercado. O sea, es un esporádico, lo sé una vez y en realidad fue por una fiesta de la empresa. No es costo directo, pero es costo de la empresa. En cambio, yo cuando vendo, voy a vender del giro. ¿Por qué? Porque soy una empresa que da estos servicios.
Pero, excluyendo eso, cuando yo vendo, también tengo la posibilidad de vender bajo otros conceptos. Entonces yo podría vender productos del giro, productos que no son del giro, que podrían ser activos fijos y otros. O sea, aquí yo podría vender cualquier cosa que la empresa tiene como activo y que en realidad no son del giro, porque yo no me dedico a vender, por ejemplo, supongamos que yo soy una oficina de contabilidad y quiero vender un mueble, yo no me dedico a vender muebles. Si vendo los escritorios es porque es un esporádico. Yo debería venderlo bajo este concepto y diferenciarlo del anterior. Como si yo, por ejemplo, tuviese un inmueble, un bien raíz, debería venderlo como inmueble y bien raíz. Esto significa que nosotros también como empresa, al momento de vender, estamos obligados a caracterizar de la manera adecuada. Entonces en algún momento podríamos estar vendiendo, valga la redundancia, mal. ¿Ya? Después de esto, aparte del tipo de venta, va a pedirnos más datos que son los comunes, cómo nos llamamos, la dirección, la comuna, el email, el giro que tenemos. Pero acá, cuando uno tiene más de una actividad económica, también existe la posibilidad de poder diferenciar. Esto significa que esta empresa, que por ejemplo esta empresa se dedica a, es una cafetería y al mismo tiempo ellos producen su mismo café. Y si ustedes se dan cuenta, tiene elaboración de café, actividades de restaurante. ¿Por qué? Porque efectivamente son un lugar que es restaurante. Y actividades artísticas porque hacen eventos. Es decir, esta empresa depende qué vaya a facturar, es como ella debería decir, perdón, es el código que debería utilizar. Porque la venta debe ser coherente con el producto. Es algo que es súper poco controlado. ¿Ya? No existe un control riguroso. Pero en estricto rigor, si en algún momento las empresas para las que nosotros trabajamos llegasen a algún tipo de revisión, podrían tener problemas. Entonces, en ese sentido, es súper importante tener claro que la correcta forma de emitir una factura es clasificando de correcta manera el tipo de venta y también hacerlo de correcta manera con la actividad económica. Es decir, en este caso, si esta empresa fuese a facturar un evento, no debería tener esta conceptualización, sino que tendría que cambiarse alguna que tenga que ver con el evento. Si fuese a hacer catering, no podría ser elaboración de café, sino que tendría que ser actividades de restaurante. Y así sucesivamente, dependiendo de qué es lo que ella o la empresa va a facturar en algún momento. Como les digo, no mucha gente se preocupa de esto, pero esto existe. Y por otro lado, porque todavía no termina el concepto de cómo se hace correctamente una factura, después vienen obviamente los datos que ya son de ustedes, porque es lo que están vendiendo, al precio que lo van a vender, eso no hay para qué enseñarlo. Después vamos a hacer facturas reales. Voy a poner el root con el cual yo quiero comprar. Entonces, acá, cuando el cliente compra, y pasamos a la parte del cliente, ya no de quién está facturando, yo debería preguntarle al cliente a qué giro quiere que yo le facture, puesto que yo me di cuenta que él tiene uno, 2, 3, 4, 5 giros. Entonces, por ejemplo, vamos a supongamos que la venta, en este caso de Coffee Culture, es un servicio de coffee break para una oficina de contabilidad. Entonces lo que tendríamos que hacer acá es decir, el coffee break está dentro de las actividades de restaurante y lo que le va a facturar en este caso es a la empresa de contabilidad que es la que dice empresa de asesoría y consultoría. Esto lo vuelve totalmente coherente. De hecho, si a mí me llega esto al otro lado, yo tengo que después categorizarlo, pero esa es la forma correcta de hacer una factura. Las consultas sobre el porqué de la venta. Normalmente lo que sucede, lo tengo súper claro, que te piden el root y no te preguntan nada más. Pero si ustedes quieren ir un paso más adelante, tener información que sea interesante, dividir los diferentes tipos de venta que pueda tener la empresa, es súper importante que hagan esto. Si se dan cuenta, preocupándose solamente en este caso de ustedes mismos, de la empresa que va a facturar, ustedes a través de este sistema podrían fácilmente después tener en su base de datos, saber que cuánto vendieron del giro
y por cuál de los tres conceptos. Y ustedes podrían saber cómo le va a la cafetería, podrían saber cómo le va al tema de los eventos y podrían saber cómo le va al que manufactura el café, a la empresa que hace el café, a la tostaduría. Entonces, si se dan cuenta, ustedes con pequeños cambios que están dentro del sistema de impuestos internos ya pueden darle un upgrade gigante a la empresa con la que trabajan. Aquí tienen tres líneas de negocio distintas. Ustedes podrían controlarlas solamente dándose la tarea de tener clasificados los productos y saber a cuál de los tres corresponde. Y por otro lado, podrían diferenciar las ventas. También, por otro lado, que esto es menos importante para ustedes, pero finalmente igual es importante para el cliente, es que ustedes podrían facturarle justamente al rubro que corresponde y de esa manera también le facilitan la pega al recepcionista de la información. Entonces, en estricto rigor, esta es la forma en que hoy día funciona el servicio de impuestos internos. Existe el acuse de recibo, existe la emisión de facturas, que se transforma finalmente en el DTE, y la complementación de información a través del registro compra-venta. Cuando todo esto fluye y ustedes emiten la factura, es aceptada a través de impuesto interno o rechazada, es registrada a través del registro compra-venta, lo que ustedes van a tener finalmente es un resultado que va a hacer que la propuesta de impuestos internos sea lo más cercana a la realidad que ustedes buscan, haciendo que su trabajo sea mucho más efectivo. O sea, finalmente no solamente van a estar haciendo la propuesta de IVA, sino que van a tener la certeza que se hizo de la manera adecuada y que ustedes, por otro lado, pueden finalmente dar un upgrade a la empresa, pudiendo diferenciar también los movimientos y pudiendo determinar cómo se gana dinero y cómo se gasta dinero en la empresa. Si se dieron cuenta, un par de clics. Consideraciones. Para que ustedes lo tengan claro. Si ustedes trabajan con empresas que funcionaban antes de agosto del 2017, significa que las obligaciones que habían hacia atrás no están erradicadas. Es decir, habían castigos sobre el ingreso de los libros electrónicos. Por ende, una de las primeras tareas de ustedes sería revisar cómo está una empresa cuando ustedes ingresan a trabajar. Eso lo vamos a ver también justamente en cómo vamos a revisar cada empresa. Eh, Esto acaba de ser derogado, pero básicamente decía que mientras existen los sistemas de contabilidad, ustedes tenían que seguir manteniendo el ingreso de los libros electrónicos. Esto porque llegamos a un tercer año, en 3 años existe el concepto de no cobro, ya derogan en el fondo. Llega un momento en que esto queda de la lista de impuestos internos, y si ustedes se dan cuenta, 2017 estaríamos hablando de la renta, 2018, 2019, 2020, que son 3 años, significa que esto hoy día estaba hasta el año anterior, pero ya a partir del año 2021 esta instancia ya no existe y por ende ya quedamos 100% liberados del antiguo registro de libros de documentos electrónicos. Como dijimos, es obligación de ustedes y se va a poder complementar y caracterizar justamente las compras a través inclusive de documentos electrónicos. No sé si se dieron cuenta, pero cuando nosotros estábamos viendo acá las compras y las ventas, existe también la posibilidad de hacer cargas electrónicas. Eso significa que pueden subir un archivo que es un Excel, que le llamamos archivo plano, donde ustedes pueden hacer cargas masivas. Significa que de esta manera ustedes podrían subir información que no existe o podrían caracterizar de manera más genérica. Eso significa que si ustedes, por ejemplo, hay empresas que mueven muchos documentos, por ejemplo, la cafetería mueve muchos documentos en tiempo normal. Ahora que estamos con la pandemia, evidentemente no hay mucha compra porque la cafetería no funciona, pero cuando la cafetería está funcionando, normalmente esta empresa tiene sobre 200 documentos. Entonces, como es difícil caracterizar uno por uno, Impuesto Interno también tiene disponibilizada una forma de caracterizar más masiva. Y por otro lado, no es necesario contar con el certificado digital como antes, dado que el registro compra-venta se puede operar solamente con tener la cuenta empresa. Anteriormente, para poder trabajar con los registros digitales,
nosotros teníamos que tener o la autorización del representante legal o tener, en este caso, la firma digital del representante legal para poder ingresar. Es decir, teníamos que tener los accesos reales. El día de hoy día se nos puede dar, o sea, perdón, en algún momento se podía dar permiso. El día de hoy simplemente con root y clave de la empresa yo puedo entrar al registro de compra y venta y con ello ver cómo está funcionando la empresa y hacer todos los movimientos que hicimos hoy día. A pesar de que yo trabajé con un root personal, esta es una empresa, ya que funciona con un root personal, pero ustedes tienen la capacidad, como les digo, de poder solamente con root de empresa hacer todo lo que es necesario. Ya, Sofía me preguntaba sobre el que preguntó Sofía adelante, que decía que qué pasaba si una empresa extraía las facturas, después me decía que si no las tenía electrónicamente. Lo que pasa es que hoy día sí o sí tienen que estar en el registro electrónico. Por eso es importante descargarlas, clasificarlas, guardarlas y no simplemente manejarlas como quedó bien hecho el formulario. Así que es importante eso. Eh, Karina decía qué significaba RCB y Camila le dice registro de compra y venta. Exactamente, lo que dice Camila. Es el registro de compra y venta que hoy día es el registro electrónico que controla justamente todo esto. El registro de compra y venta, para tenerlo considerado, cuando ustedes se van a un sistema de facturación propio o de mercado, es decir, ustedes le contratan el sistema a alguien, ustedes quedan fuera de impuestos internos y por ende no pueden hacer lo que yo les enseñé hoy día, sino que tendrían que hacerlo mediante los software. Ya, los software normalmente lo pueden hacer. Adicionalmente se crearon dos nuevos campos en el XML que son para la clasificación justamente de las ventas, que era lo que estábamos hablando nosotros. Oye, aquí me equivoqué. De las ventas que estábamos hablando nosotros, estoy usando el puntero que marca, me equivoqué. Denme un segundito, voy a borrar. Ahí sí. Entonces se crearon dos nuevos campos en el XML que básicamente son los que hacen que nosotros podamos clasificar las ventas y las compras. Ya que fue justamente lo que vimos recién. Y también existe consulta. Si ustedes van al registro, existe la posibilidad de búsqueda y ustedes podrían buscar pestaña por pestaña las diferentes fases en las que fueron a parar los documentos que ustedes en algún momento clasificaron. Todos los documentos de compra se podrían reclasificar. Ya, todo lo que sucede acá, todo esto se podría reclasificar excepto los reclamados. O sea, yo podría devolver de no incluir a registro, yo podría dependiente, o sea, pendientes no, porque pendiente es pendiente, pero yo podría los no incluidos devolverlo a registro. Pero una vez que reclamé, no podría sacarlo del reclamo porque eso ya está generado en un DTE y eso sería una anulación técnicamente. Y ahí lo que debería hacer la persona que me vendió es hacer una nota de crédito para anular su movimiento de manera personal y posteriormente volver a facturarme si fuese necesario. Fechas importantes para el registro de compra y venta, registro de venta, la fecha. O sea, siempre va a quedar todo contabilizado cuando tú emitiste la fecha. Si tú facturas un movimiento de octubre en noviembre, te va a quedar igual en octubre, porque tú tomaste la consideración de hacerlo. Eso cuando tú facturas. En cambio, en las compras va a quedar en la fecha de recepción. Es decir, el caso inverso. Si a mí alguien en noviembre me facturó algo de octubre, a pesar que la fecha de emisión para efecto de documento sea octubre, predomina la fecha de recepción o de emisión real. Significa que se la hizo en noviembre, aunque por mucho que diga octubre, yo voy a tener que contabilizarla en noviembre. Y desde la fecha en que yo facturé, recién se empiezan a contar los 8 días. ¿Ya? Así que también importante eso. Y en este caso, lo que les decía yo, el registro de compra y venta está compuesto en 4 áreas, que son el registro, que son los que ya están evidentemente aceptados, los pendientes, que son los que están cercanos a tener los 8 días de plazo, el no incluir, que son los que ustedes no consideran compra, y los reclamados, que son aquellos que ustedes dijeron que nunca existió una relación comercial para con ese movimiento.
En el registro de venta, las notas de crédito se validan si se encuentran dentro del plazo legal de 3 meses. Esto significa que no existe la posibilidad de hacer, o sea, si existe la posibilidad de hacer nota de crédito después de 3 meses, pero lo que pasaría es que el IVA que tienen consideradas no lo podrían ocupar. Por ejemplo, si estamos vendiendo, se supone que nosotros pagamos un IVA. Cuando nosotros hacemos la nota de crédito, lo que sucede es que vamos a equiparar ese IVA con una resta. ¿Ya? Estamos como en cierta forma recuperando el impuesto porque entendemos que no existió la venta. Si ustedes lo hacen después de 3 meses de plazo, ustedes ya no pueden recuperar el IVA. ¿Ya? Es importante tener eso claro. Las notas de crédito o notas de débito en general se van a registrar en la sección de compra donde esté el documento referenciado. Entonces, si ustedes reclaman, por ejemplo, la factura, las notas de crédito se van a ir directamente a reclamadas. Ya es como que entienden que no se puede hacer un mayor no se puede hacer un mayor análisis y por ende las lleva automáticamente donde tienen que estar. Y por último, en el registro de compra y venta, por ahora no se registrará el IVA no recuperable de las facturas recibidas, por lo que será responsabilidad del comprador caracterizarla. Lo que quiere decir acá es que impuestos internos todavía no tiene cómo detectar si ustedes son emisores de facturas exentas como venta. Entonces lo que dice es que ustedes saben que no pueden utilizar el IVA, pero va a ser responsabilidad suya caracterizarlas como no recuperable porque impuesto interno no lo puede hacer de manera automática. De hecho, no podría hacerlo porque ustedes pueden ir cambiando de giro, pueden ir, un día pueden tener solo productos exentos, otro puede meterle una línea afecta y finalmente impuesto interno no puede tomar la decisión por ustedes, por ende es su responsabilidad caracterizarlo. Eh, Gloria, va a quedar dentro de esta misma clase. Yo voy a dejar después el link del video. Eh, Teresa pregunta, ¿cuánto tiempo hay para ingresar una factura a la contabilidad? Lo que pasa es que la factura se va a ingresar de manera sola, ¿ya? O sea, en el fondo, si consideramos contabilidad, lo que estamos viendo hoy día, en verdad lo que va a pasar es que tienen los 8 días, no tienen más que eso, ¿ya? Eh, a la contabilidad real, si nosotros hablamos de un software o algo por el estilo, claro, ahí lo que estamos hablando es que la contabilidad real en realidad tiene que ver con un ejercicio mucho más amplio que podría evidentemente ser ingresado en cualquier momento. Ahora, evidentemente, para que la contabilidad cumpla la función que tiene que cumplir, que era como ayer cuando decíamos el tema de los cuando yo le hablaba de que la contabilidad funciona como una especie de termómetro, si ustedes quieren que la contabilidad funcione en el momento indicado, que les avise el estado de salud en el momento indicado, evidentemente ustedes lo que van a tener que hacer es tratar de que los documentos estén ingresados, ojalá en el menor tiempo posible, porque de eso va a depender que la contabilidad de la empresa esté lo más sano que se pueda. Si nosotros nos demoramos en ingresar la contabilidad, va a ser más difícil detectar si estamos bien o estamos mal. Si nosotros lo podemos hacer continuamente, evidentemente nos vamos a encontrar en un estado mucho mejor en el cual nosotros finalmente vamos a poder hacer que la contabilidad funcione de manera mejor, se pueda leer de manera mejor y lo que yo les decía ayer, que es súper importante, que es nuestra interpretación, que finalmente es el upgrade que nosotros le podemos dar a las cosas, si nosotros interpretamos de la manera correcta, eh, nosotros vamos a poder entregar diagnósticos correctos. Y en algún momento podríamos efectivamente decirle al dueño de la empresa que la empresa se encuentra bien, que la empresa se encuentra enferma, que la empresa necesita de tales o cuales medicamentos para poder hacerlo. Entonces, finalmente, como les digo, tiene que ver más que nada con eso. El, es una obligación de nosotros el ingresar la información lo más rápido posible. Por eso les decía que cuando ustedes caracterizan o cuando ustedes hacen el acuso de recibo, tienen gran parte de la pega hecha. Sobre todo hoy día que existen muchas herramientas con las que se puede trabajar. El día de mañana vamos a hablar del formulario 29, vamos a hablar de un archivo que dejé hoy día para que lo descarguen y lo tengan mañana para trabajar,
porque ese archivo les va a ayudar justamente a hacer el formulario y de esa manera vamos a entender un poco más cómo funciona todo esto. Después de salir de esa área, probablemente vamos a hacer algún tipo de evaluación con ese mismo formulario para que ustedes hagan sus propios formularios y me muestren que están aprendiendo lo que están haciendo. Y por otro lado, también vamos a pasar al área ya de mezcla contable, como qué pasa después que hice el formulario, qué pasa con los documentos, cómo contabilizo, que es lo que estaba preguntando Teresa, y de esa manera vamos a ir avanzando en la manera lógica de trabajo que hoy existe. Así que el día de mañana, como les digo, vamos a trabajar en el formulario 29, el cómo se realiza, y ya teniendo las nociones de lo que hablamos hoy día, efectivamente van a ver cómo van a tener la capacidad de hacer de manera más fácil, más precisa, un formulario que, como les digo, el día de hoy día es más del 50% o casi el 50% de lo que ustedes van a tener que elaborar y practicar como justamente encargados de la contabilidad. Gran parte de las labores que ustedes van a tener están fundamentadas justamente en el tema de que ustedes tienen que estar manteniendo la operación del día a día, y esta es básicamente lo que está pasando todos los días en una empresa. Documentos más, documentos menos, el formato de trabajo es exactamente el mismo. A todos les dejo aquí mis datos. Ayer no tuve mucho tiempo a presentarme porque me costó mucho ingresar. Les dejo mis datos por si en algún momento tienen alguna duda. Estoy en todo, de todas maneras, en el chat con ustedes, así que cualquier cosa me pueden preguntar. Entiendo que he tomado más tiempo del habitual que deberían tener de clase, pero si alguien tiene alguna pregunta, soy todo oídos. No hay ningún problema si alguien tiene alguna duda, quiere saber algo, me quiere comentar alguna cosa, me avisa. Mañana, nuevamente, como les digo, nos comunicamos a la misma hora. Voy a parar la grabación, voy a aprovechar.